Consejos prácticos para tu superación y desarrollo personal. ¿Quién no ha pasado por situaciones difíciles en la vida? Todos, ¿verdad? Nadie nos libramos de estas situaciones y eso hace que en ocasiones nos sintamos derrotados e incluso con falta de energía que no nos deja continuar. Centrarse en superar esa crisis es importante, sabiendo que la superación personal es algo que solo depende de ti y no de las circunstancias que te acompañan, como te vengo diciendo en otros vídeos del canal. Aunque las cosas no salgan como las habías planeado e imaginado, siempre hay algo de lo que se puede aprender, incluso ganar con esta experiencia. Ya sabes, lecciones o bendiciones siempre van juntas. Para madurar como persona son necesarias grandes dosis de esta palabra de tan difícil pronunciación, al menos para mí, que es la resiliencia, que no es más que la capacidad que tenemos todos los seres humanos de reponernos ante las adversidades y sacar un provecho emocional positivo de ello. Las personas resilientes son capaces de sacar lo mejor de sí mismas en los momentos más difíciles de su vida y además aprender y fortalecerse de esa experiencia adversa. Mantenerse firme en ese estado hará que no se generen problemas añadidos cuando surjan las dificultades. Simplemente se acepta lo que pasa como una parte más de la vida vivida y a seguir adelante. Sé que no es fácil hacer esto, pero también sé que se puede hacer por experiencia propia. Yo lo pasé mal hasta que entendí que no podía continuar así. Cuando decretas que no más, que hasta aquí llego, es cuando comienza tu resiliencia. Realmente es un reto que te pones para no seguir en esa situación ni un minuto más. Una forma que a mí me sirvió mucho, pero que me costó al principio, fue hablarme directamente al espejo y decirme lo valiosa que era y la cantidad de cosas que hacía bien, olvidándome de aquellas que me hacían sufrir. La clave solamente son las ganas de salir adelante a como dé lugar. Acepta los retos que se te presenten, con convicción de que tienes las capacidades necesarias y suficientes para lograr lo que te propongas, superando cualquier obstáculo que se te presente en el camino. Cuando decides hacer esto, todo se alinea para que sea increíblemente fácil aquello que un día te pareció imposible. No me hagas caso a mí, compruébalo y consigue la calidad de vida que siempre quisiste. Claves y consejos de superación personal. 1. Conoce en qué eres fuerte y en qué flaqueas. Si no estás seguro o segura de todo esto, como siempre te digo, hagamos un listado de tus fortalezas y tus debilidades para comprobar en qué situación estás y cómo afrontar dichas situaciones. Empieza siempre por las que menos te cueste hacer y ve avanzando a medida que vayas consiguiendo progresos. 2. Cuida tus pensamientos. Es importantísimo cuidar tus pensamientos. También me lo has oído decir continuamente en los vídeos del canal que te dejo por aquí arriba. ¿Por qué? Porque los pensamientos te llevan a acciones, las acciones a resultados y con lo cual los resultados son aquello que habías pensado antes. 3. Rodéate de personas con las cualidades que buscas. Es importante la gente que te rodea. Si las personas que tienes a tu lado no contribuyen a tu progresión y ascenso, deshazte de ellas. Sé que es muy duro decir esto, pero no avanzarás si siguen a tu lado. Por el contrario, busca personas en tu misma línea que quieran avanzar como lo haces tú, que quieran salir de donde están como lo quieres tú. Tu avance así está asegurado. 4. Ponte retos y sal de tu zona de confort. La dichosa zona de confort y lo difícil que es tomar una decisión de salir de allí, ¿verdad? Sin embargo, si piensas que salir de tu zona de confort es perder lo que ya tienes, no sabes cuánto pierdes quedándote donde estás. Compruébalo y lánzate. ¿Qué puedes perder? ¿El miedo? Pues adelante y fuera todos los miedos que te paralizan. En el canal tienes el reto de 30 días en el que con pequeños pasos de acción diaria te ayudarán a salir más fácilmente de tu zona de confort. Te lo dejo por aquí. A por él es nuestro lema. 5. Visualízate triunfando.
Esta técnica ha sido empleada por entrenadores de todo el mundo para conseguir resultados en atletas de alto rendimiento. Siempre te pongo el ejemplo de Rafael Nadal, pero es que para mí él es un ejemplo a seguir tan grande como inalcanzable. Tú también puedes introducirla y emplearla para conseguir resultados similares en tu vida diaria. Consiste en tomar unos minutos al día. Pudieran ser entre 5 o 10, lo que tú puedas. Consigue un lugar tranquilo donde nadie pueda interrumpirte. Una vez allí, te pones cómodo o cómoda, acostado o sentada y cierras los ojos, como en una meditación. Respira conscientemente 3 veces y relájate. En ese estado de relajación, comienza a visualizarte logrando tus metas y tus objetivos. Debes visualizar todo el proceso de consecución a donde quieras llegar, desde que comienzas a hacer lo que te propones hasta el momento en que lo consigues. Esto te ayudará a sentirte más cómodo durante el camino que debas recorrer para alcanzar lo que buscas. Este es uno de los consejos de superación personal más fáciles de aplicar. 6. Sé constante. Me habrás oído hablar muchas veces de mis 3 reglas básicas del éxito que aprendí a medida que iba consiguiendo llegar a mis metas. Disciplina, constancia y paciencia. Pues bien, si las 3 son importantes por ellas mismas, unas sin las otras no tendrían valor. Por eso la constancia es uno de los ingredientes que no te puede faltar para conseguir el éxito. Si todos los días te levantas con una actitud ganadora, llegará un momento en que formará tanto parte de ti que lo demás viene solo. Está comprobado. Yo lo he comprobado. Como siempre te digo, pequeños pasos diarios se acercan donde quieres ir, donde quieres estar. Como dije hace poco en mi cuenta de Instagram, si le dedicas 1 hora diaria a alguna habilidad personal que quieras seguir, en 5 años eres todo un experto en la materia. Imagina ahora si reduces ese tiempo aumentando las horas que le dedicas al día. Prueba. 7. Progresa adecuadamente. ¿Te suena esto? Una vez que hayas formado esos hábitos de tener una actitud ganadora y de ser constante en cuanto a lo que quieres lograr, es el momento de ir dando pasos más grandes. Esto es, que si ya has logrado esos primeros pasos anteriores, es hora de dar ese paso o pasos definitivos e ir sin miedo a la siguiente meta. Enfréntate a tus propios retos, ya sabes, objetivos reales y medibles, pero no dejes de soñar a lo grande y avanza por pasos. 8. No compitas con nadie. Si te retas, que sea contigo misma, superándote. Yo parto de la base de que soy una persona nada competitiva. No lo he sido nunca. Es más, muchas veces me dicen, busca tus competidores en el canal para saber qué hacer y conseguir. Lo que sea que tenga que conseguir o cosas similares. Pero yo hago lo que hago y estoy segura de que si te gusta te quedarás a mi lado y si no te gusta te irás por donde has venido. ¿Qué necesidad tengo yo de competir para quedarme con tu atención? Si no te gusta y no te interesa, no te quedarás. Y ya está. No voy a obligarte con artimañas a que te quedes para oír algo que no va contigo. Busca algo que sea mejor para ti y serás feliz. Busca información acerca de todo lo que deseas conseguir. Es vital y es una herramienta poderosísima para llegar a tus fines. Cuanto más y mejor informado estés acerca de lo que pretendes lograr, más habilidades tienes de hacerlo con éxito. 9. No dejes que otras personas envenenen tu vida. ¿Has oído hablar alguna vez esto de a palabras necias, oídos sordos? Hay mucho de esto y algunas personas con ganas de herir y hacerte sufrir. Lo peor es que es seguro, es que estas personas no ganan nada con ello. No hagas caso a nada de esto y provocará en ti una conmoción que no te dejará avanzar. Como digo en las meditaciones, respira 3 veces cuando sientas algo de estas características y recupera tu ritmo normal y no escuches a alguien que solo tiene palabras vacías. La respiración hará que vuelvas a sentirte bien y que esa emoción no te afecte como si la mantuvieras en tu cabeza rumiándola por horas, días o incluso semanas. Respira conscientemente y eso se irá. 10.
Busca un mentor o mentora. Como te dije en el punto 2, esto es una de las cosas más importantes. Rodearte de personas que te aporten, y un mentor o mentora es una persona que ha obtenido resultados con todas estas técnicas de las que te hablo en el canal. Un mentor no es un coach que lee libros y luego difunde sus conocimientos. Un mentor es una persona como tú que ha hecho todo esto y ha conseguido los resultados de los que hablamos aquí. Un mentor ofrece resultados a todo esto que tú quieres conseguir, porque él o ella ya lo ha conseguido, ya lo ha vivido, ya lo ha experimentado y puede hablar de ello con causas fundadas y justificadas en experiencias que ofrece la sabiduría de la vida vivida. Busca a los mejores. No todos están al alcance de todos los bolsillos, pero estoy segura de que si necesitas una persona que te acompañe en ese camino, encontrarás la persona idónea para ti. Y valora todo lo aportado, porque hay que pagar por la experiencia vivida y los errores subsanados. Hay que pagar porque estamos confundidos con querer y pensar que todo es gratis. Nadie tiene por qué regalarte su tiempo. ¿Acaso no cobras tú por tu tiempo en tu empleo o en el servicio que prestes a alguien? Estamos muy confundidos pensando que la ayuda que muchas personas proporcionamos totalmente gratuita en YouTube también tiene que ser gratuita cuando te contactan fuera de este entorno. Si no valoras esto, en realidad no quieres ni cambiar ni salir de donde estás. Cuando alguien quiere algo en la vida, tiene un coste, o en tiempo o en dinero. Así son las transacciones en el mundo en que vivimos. Por favor, deja de confundirte. 11. Mantente motivada e inspirado. La automotivación es un motor que nos impulsa al éxito, pero es un motor externo a ti y no siempre te acompaña. Vamos a decir que no es una fiel compañera, te abandona de vez en cuando. Por eso debes estar y debes saber que además de motivación necesitas inspiración. Porque la inspiración sí se mantiene en el tiempo y sale de dentro de ti. Esto es, que las metas y objetivos son tu motivación y lo que inspira a llegar allí es tu sueño, aquello que realmente amas conseguir. Como siempre te digo, cree en ti, aunque los demás no lo hagan o se rían de ello. No les hagas caso. Mantente firme en tus convicciones de que llegarás donde te propongas por mérito propio. Ya sabes que esto requiere mucho esfuerzo diario y durante mucho tiempo. Recuerda, lo que fácil llega, fácil se va. Como te dije antes, concéntrate en la persona que tienes frente a ti en el espejo cada mañana y dile cosas positivas y que tiene las capacidades necesarias para triunfar. Para finalizar, te diré, y habrás deducido tú también, que esto no se consigue en 2 días, pero de lo que sí puedes estar segura es que, si no te mueves desde ya, no se consigue nunca. Para ello necesitas grandes dosis de compromiso e integridad. ¿Qué es compromiso? Dedicarte sin reservas. ¿Qué es integridad? Que haces lo que has dicho que vas a hacer. Te dejo aquí un texto del que te hablé antes y que puse en uno de mis posts para Instagram que resume lo que te quiero decir. No me digas que tengo suerte, porque es trabajo duro, esfuerzo, dedicación, fe, disciplina, constancia, paciencia. Todo esto alineado con enormes cantidades de energía diaria y amor por lo que hago. Gracias. Suscríbete y por favor comparte y comenta este vídeo. Apoya este canal, me haces muy feliz. Ayúdame a llegar a más personas porque con tu apoyo seremos cada vez más fuertes. Y recuerda activar la campana para no perderte el próximo vídeo. Esto es Historias en el Tiempo. Gracias por estar ahí.